Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales, ya en esta cuarta y última semana de la unidad número 4. Bienvenidos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Nuevamente, buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Muy buenas noches, mis estimadas y estimados compañeros. Bienvenidos al desarrollo de las actividades que tenemos en relación a esta actividad de ciencias naturales y estamos dando por terminado en la unidad número 4. En la siguiente semana, pues ya nos aprestamos a la recta final de todo este proceso educativo, como es la unidad número 5. Así es que recordarles una vez más que al finalizar esta semana, ustedes en plataforma, ustedes pueden irse al final de todas las actividades que tienen de la unidad número 4 y ustedes van a poder visualizar, obviamente, cuándo ustedes tienen que rendir los exámenes correspondientes a esta unidad. Así es que estar pendientes, seguir repasando, seguir estudiando todas las actividades, obviamente, que ustedes tienen en su aula virtual, especialmente los del material de apoyo, porque de ahí salen las preguntas, las cuales van a estar establecidas en su test que tienen en función de cada unidad. Iniciamos el desarrollo de las actividades y como es de costumbre vamos a iniciar presentándoles justamente el documento correspondiente a la tarea que nosotros tenemos habilitadas o que ustedes también tienen habilitadas en su aula virtual para el final de esta unidad. Y en pantalla ustedes pueden observar justamente el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad número 4, el suelo y sus irregularidades. Vamos a ver el subtema número 4, el suelo, organismos vivos en el suelo, impactos ambientales antrópicos que afectan el relieve del suelo. Cuando hablamos de impactos ambientales antrópicos, todas las actividades antrópicas son las desarrolladas por el hombre, lo que el hombre va haciendo, va causando en perjuicio de la naturaleza. Esas son actividades antrópicas. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para esta última actividad? Dice lo siguiente, en la hoja de trabajo realiza la siguiente actividad. La primera pregunta dice, ¿por qué la formación del suelo ocurre a través de un largo periodo de tiempo? Vamos a ir viendo igual en el desarrollo de esta clase, esta actividad, justamente por qué se da esta actividad, el desarrollo o la formación del suelo, por qué ocurre en este intervalo de tiempo. La siguiente pregunta dice, dibuje un árbol con sus raíces. Explica cómo la raíz le ayuda a la planta a relacionarse con el suelo. Tienen que ustedes, y obviamente nosotros ya hemos ido viendo anteriormente en niveles y en clases anteriores, hemos ido viendo cuál es la función esencial de la raíz. ¿Qué es lo que hace la raíz en el suelo, dentro del suelo? ¿Para qué es lo que le sirve? No solamente sirve como un órgano de fijación al suelo, sino tiene otras funciones más. La siguiente dice, anota en tu cuaderno dos políticas a favor de la conservación del suelo. Igual vamos a ver esas políticas en el transcurso y desarrollo de la actividad correspondiente a esta clase. Recuerden que el trabajo es 100% escrito y tiene que ser claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido, sobre todo en la segunda pregunta en la cual ustedes tienen que dibujar. La rotulación de la hoja, ya saben, esto ustedes tienen que desarrollarlo siempre en la parte superior. Tienen que hacerlo cumpliendo con todos los esquemas y obviamente que el estudiante debe cumplir en sus actividades. Esto lo hacen en la parte superior, cumpliendo con toda la información. Una vez que ustedes hayan completado esta actividad de rotulación, a continuación proceden a desglosar, proceden a desarrollar el contenido de su tarea. En relación al contenido de la tarea, igual ustedes tienen que revisar las recomendaciones, tienen que revisar la rúbrica de calificaciones para que su tarea se ajuste a lo que solicita la institución educativa.
En la parte final pertinente de este documento tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema el suelo, organismos vivos en el suelo, impactos ambientales antrópicos que afecten el relieve del suelo, correspondientes a la semana 4 de fecha 18 de mayo del 2026. Esta tarea justamente se encuentra habilitada desde el 18 de mayo. La fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación de estas dos tareas será hasta el 5 de junio del 2026. Pues tienen un tiempo bastante cómodo para que ustedes puedan cumplir con esta segunda actividad y de esa manera, obviamente, a prestarse a rendir sus pruebas y, obviamente, a seguir acumulando puntos para pasar al siguiente nivel. Recuerden que esta es la última etapa que ustedes van a trabajar conmigo. Esta es la última etapa con la cual nos vamos a ver. Se ha tratado de hacer lo mejor posible para que ustedes tengan todo el conocimiento necesario que les va a servir también en los siguientes niveles, en relación a ciencias naturales, en relación a ciencias sociales y también a inglés. Son los temas que a ustedes se les ha podido aportar a cada uno de ustedes. Y en los siguientes niveles, todos estos temas que nosotros hemos ido viendo y analizando, también les va a servir de mucho, obviamente, de soporte importante para que ustedes puedan continuar ya en la última etapa, en la segunda y última etapa de este proceso educativo, como es el bachillerato. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ir viendo el suelo y sus irregularidades, cuáles son los impactos ambientales antrópicos que afectan a los suelos. Vamos a ver cuáles son las características más relevantes. ¿Qué es el suelo? Vamos a analizar primeramente qué es el suelo. El suelo, pues, es la capa superficial de la Tierra, la cual es compleja y dinámica, ya que permanentemente está interactuando con los factores físicos y químicos del ambiente, así como los seres vivos que desarrollan sus actividades sobre este suelo, incluidos el hombre. Es un componente primordial de los ecosistemas terrestres, ya que contiene elementos imprescindibles para los seres vivos, como son el agua y los nutrientes, tales como la lignina, los taninos, las grasas, las resinas, los pigmentos, enzimas, entre otros componentes. Además, es sobre el suelo que las plantas se anclan y de su composición depende el tipo de nutrientes que adquieren para su crecimiento. Así del suelo depende el desarrollo de todos los ecosistemas, puesto que las plantas son el inicio de todas las cadenas y redes tróficas. Habíamos visto ya en niveles anteriores, habíamos visto justamente las redes tróficas. Y la base de las redes tróficas, ¿cuáles son? Justamente son los vegetales, ¿no es cierto? Entonces ahí prácticamente las plantas es el eslabón principal, es la base de la pirámide trófica y de ahí obviamente se desglosa todas las cadenas tróficas que existen. Entonces, en relación a consumidores, a depredadores y a descomponedores que hemos ido viendo en temas anteriores. En cuanto a la formación del suelo, el suelo se va formando a partir de un proceso largo en el que intervienen diversos factores, tales como el clima, el relieve, la composición y profundidad de las rocas en las que se asienta, la presencia de seres vivos y también el tiempo. Esos son factores indispensables para la formación del suelo. La roca atraviesa un proceso de meteorización debido a la influencia de agentes meteorológicos, tales como el calor, el frío, las precipitaciones, las oxidaciones, entre otras actividades. Estos agentes provocan que la roca se vaya fragmentando, eso quiere decir se vaya rompiendo, y esos fragmentos se mezclan con organismos muertos o en proceso de descomposición con heces, material vegetal, bacterias, hongos y otros elementos que se encuentran en el suelo. Al pasar el tiempo, toda esta materia se estratifica y termina por formar lo que conocemos como suelo. Aquí tenemos justamente las etapas, tenemos la meteorización, luego procede la fragmentación, luego la mezcla con materia orgánica, luego la estratificación y finalmente la formación del suelo. Todos estos pasos, todos estos niveles, obviamente van a dar paso a la formación del suelo. El grado de inclinación influye en la infiltración del agua en el suelo. Así, mientras más agua ingrese, más activo será el proceso de formación.
La orientación con respecto al sol determina el porcentaje de evaporación del agua. En relación a su composición, en el suelo se reconocen partículas tanto de origen orgánico como de naturaleza inorgánica. Entonces, el suelo está compuesto de elementos orgánicos, todo lo que son orgánicos, tanto vegetales como animales, y también obviamente se encuentran estructuras inorgánicas, como obviamente son los minerales y otros componentes de origen inorgánico. Las partículas de origen inorgánica son los minerales que representan el 50% del total del suelo. Las dominantes son la arena, la arcilla y la caliza, mientras que en menor proporción se encuentran los hidróxidos de hierro, los óxidos y también las sales. Las partículas de origen orgánico componen el 5% del suelo. El 45% restante está compuesta por aire y también agua, dos elementos muy importantes ya que permiten la infiltración y disolución de los demás compuestos a través de la arena del suelo. Y de esa manera, obviamente, ustedes pueden observar cómo se va conformando, cómo se va componiendo, estructurando el suelo. En relación a las propiedades del suelo, vamos a determinar cuáles son las propiedades y en el siguiente cuadro ustedes pueden ver cuáles son las propiedades del suelo según su composición. Y tenemos un cuadro comparativo aquí en el cual nosotros vamos a comparar cuál es la composición en relación al suelo arenoso, arcilloso y calizo, en relación a la permeabilidad, al almacenamiento de agua, a la aireación y también a los nutrientes. En relación a la permeabilidad, esto quiere decir la presencia de agua en el suelo arenoso es alta, en el arcilloso es nula y en el calizo es media. En relación al almacenamiento de agua, en el arenoso poca almacenamiento de agua, en el arcilloso mucho almacenamiento de agua y en el calizo poco almacenamiento de agua. En relación a la aireación, en el arenoso tiene muy buena aireación, en el arcilloso tiene una mala aireación y en el calizo tiene una buena aireación. En relación a nutrientes, el arenoso tiene pocos nutrientes, el arcilloso tiene muchos nutrientes y el calizo tiene mucho calcio, tiene una gran presencia de calcio. Y obviamente a veces es positivo y en otros casos es negativo la presencia de estas actividades, de este material, de este componente en el suelo. De acuerdo a eso, obviamente cada suelo tiene sus características especiales dentro de la agricultura. Cada uno de este tipo de suelos, obviamente, es bueno para determinados productos. Entonces, también influye bastante en la producción agrícola. En cuanto a la estructura vertical del suelo está formada por capas llamadas horizontes, los cuales tienen diversos tamaños. El conjunto de estos horizontes se denomina perfil del suelo. Y vamos a ver cuáles son estos horizontes, obviamente, que tenemos y vamos a ver a continuación. Y aquí nosotros tenemos los tres horizontes que nosotros podemos observar en nuestro suelo. Tenemos el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. El horizonte A es el suelo superficial de color oscuro por su alto contenido de humus y de materia orgánica y presenta gran cantidad de raíces y de seres vivos. Prácticamente el horizonte A es donde nosotros estamos desarrollando todas nuestras actividades. El horizonte B, llamado también subsuelo, su color es más claro porque no tiene humus, es rico en arcilla y sales minerales, contiene pocos seres vivos. Entonces ahí tenemos el horizonte B. Mientras que el horizonte C corresponde al material parental o roca que se encuentra en diferentes grados de meteorización. La meteorización es el proceso de fragmentación de las rocas en partículas minerales que se genera debido a la acción de la humedad y también de la temperatura del suelo. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo obviamente se encuentran cada uno de los horizontes, cómo están conformados y cuáles son sus características primordiales. En relación a los organismos vivos que existen en el suelo, vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. En el interior del suelo habita un sinnúmero de diversidad de seres vivos. Entre estos se destacan las lombrices, ya que representan una gran cantidad de biomasa y cumplen un importante papel en el crecimiento de las raíces. Gracias a la galería que excavan y al desarrollo de las plantas por sus nutrientes que sus heces obviamente liberan.
El humus, obviamente, de las lombrices es uno incluso de los abonos más caros y más cotizados, obviamente, en el mercado, por su calidad, por la naturalidad, obviamente, que tiene este tipo de, de abono, obviamente, es muy bueno, especialmente para el tipo de sembrados orgánicos. Entonces, pero ya sabemos que en el suelo existe un sinnúmero, una gran diversidad, una amplia diversidad de seres que habitan el suelo en cada uno de sus estratos. En cuanto al impacto ambiental antrópico que afecta al relieve de los suelos, el hombre lamentablemente es uno de los seres que ha buscado destruir, obviamente, para aprovechar el suelo, para crear las ciudades, para crear los pueblos, para crear las carreteras, para modificar los relieves, para la producción agrícola y otros efectos más. También la minería. Sobre todo la minería juega un papel fundamental en la destrucción de las características del relieve del suelo. Vamos a ver a continuación justamente cuáles son las características más importantes de estos. El suelo es considerado vital para los ecosistemas y también para el ser humano, por contener agua y nutrientes que utilizan todos los seres vivos. Una serie de actividades del ser humano como la producción de alimentos, la crianza de animales, la obtención de agua y la plantación de árboles, entre otras actividades, nos hacen depender de él. El relieve del suelo se ve afectado de manera acelerada. Se calcula que 2.000 millones de hectáreas de tierra firme están siendo degradadas en todos los continentes por el uso que se les dé para pastoreo, para tierras de cultivo, crecimiento de la población, construcción de carreteras, minería y explotación petrolera, justamente lo que les había mencionado anteriormente. La necesidad de un medio de subsistencia ha volcado a las poblaciones a deforestar los bosques primarios, lo cual es especialmente problemático al realizarse en las laderas, ya que se produce un proceso bastante acentuado en función de la erosión. La erosión del suelo, sumada a la contaminación y a la pérdida de bosques y tierras de cultivo, reduce la capacidad de conservación de la humedad en los suelos, lo cual está comprometiendo a la capacidad futura de producción de alimentos. Es por eso que es importante que nosotros en la naturaleza, nosotros debemos, sobre todo los bosques, nosotros debemos conservar. Primeramente, evita la erosión. Segundo, mantiene la humedad del suelo. Se genera procesos de humificación, de humedad en los sectores donde existen bosques. En la actualidad se considera que los problemas que deterioran la calidad de los suelos están directamente derivados del uso antrópico que hacemos de ellos, todas las actividades que hacemos. Incluso desde nuestros hogares, cuando nosotros no separamos, no organizamos correctamente la basura, desde cuando nosotros agarramos y botamos en cualquier sector, en cualquier quebrada, la basura, desde ahí estamos nosotros generando un impacto ambiental, un deterioro del suelo, una contaminación del suelo. Es por eso que nosotros como estamos en este proceso de formación, nosotros no solamente estamos equiparando conocimientos técnicos, sino también estamos creando conciencia y generando valores en cuanto a la protección del medio ambiente, que nosotros tenemos que hacer conciencia, que no solamente nosotros vivimos, viven otras familias y ustedes también tienen hijos y a futuro ustedes obviamente si entregan un ecosistema, un ambiente contaminado, obviamente el resto de la población, sus descendientes o nuestros descendientes no van a tener dónde trabajar, dónde obtener alimentos, porque recordemos que la mayoría de los alimentos que nosotros tenemos, por así decirlo, el 100% de los alimentos, obviamente provienen del suelo. En cuanto a los... Compañero, buenas noches. Chicos, buenas noches. Solamente me da un minutito. Señores estudiantes, le informo que estamos a puertas de terminar ya el año lectivo. Dios mediante el fin de junio terminamos ya el año lectivo. Si hay algunos estudiantes que no han presentado deberes, hasta el 10 de junio tienen opción de presentar las tareas. Recuérdense que la plataforma estaba habilitado los exámenes de todas las unidades, desde la unidad 1 hasta la 3 que terminaron de dar.
Y el 2 de junio, Dios mediante, se habilitará la unidad 4 y fin de junio la unidad 5 y se terminará el periodo lectivo. Así que por favor, de pronto hay comentarios que de pronto alguna docente le venga a decir, no sabe qué, conmigo no va a dar el examen, yo le voy a duplicar falso, ¿no? Porque la institución educativa no ha dejado de enviar los exámenes mes tras mes, así que no hay pretextos ni tampoco las cosas se puede coger y duplicar así por así, ¿no? Para nadie hay esa ley. Así que ustedes tienen que como los estudiantes que no han rendido los exámenes ya no es problema de la institución educativa. Nosotros hemos habilitado mes tras mes, hasta aquí tres unidades, tres exámenes, chicos, ¿no? Y todas las tareas desde la unidad uno, independientemente de la fecha que hayan entrado, tienen que igualarse los deberes desde la unidad uno y para los exámenes comuníquense con mi persona para yo ver, ponerme de acuerdo qué día les habilito para que den los exámenes las personas que ingresaron atrasadas. El resto sí, no hemos faltado como institución educativa, chicos, ¿no? Así que ya queda claro, si alguien no tiene el deber al día, por favor, hasta el 10 puede presentarlo, ¿ya? ¿Estamos claros? Sí, licenciada, muchas gracias. Listo, gracias compañero, gracias chicos. Sí, Ya. Lice, muchas gracias por la información. Y bien que sacan a toda acotación este tema para también recalcarles, compañeras, que ninguno de los profesores tenemos la facultad de tomar decisiones sin consultar primero a planta central, a lo que es nuestra área administrativa. En este sentido, ninguna docente puede tomarse las atribuciones de duplicar ni de hacer otras actividades, pues por todas las actividades se encuentran plenamente establecidas en su plataforma virtual. Y ahí depende ya de que cada uno de ustedes, de que cada uno de los estudiantes, y de mi parte no ha faltado, ustedes verán que cada final de unidad, cada tema, cada actividad que se va desarrollando en plataforma, yo les voy comunicando en clases. Yo les voy indicando. Los compañeros que por A o B circunstancias no han entrado a clases tienen la obligación de revisar la clase que se ha dado y ahí se van informando de todos los temas que se van relacionando al avance académico. Así es que por favor, compañeros, yo ya les había dicho, ya les había mencionado que ustedes tienen que ser responsables a la parte final, hasta la parte final. Y obviamente los exámenes de las unidades, esos no son voluntarios. Esos son obligatorios. Si ustedes no dan los exámenes, empiezan a tener dificultades, empiezan a perder puntos y obviamente esa situación no queremos. Pese a que la institución educativa hace un esfuerzo sobrehumano por tratar de ayudarles a todos, porque obviamente el objetivo de nosotros como institución es que todos alcancen la meta que ustedes se han propuesto. Así es que a seguirle dando, estamos ya, como les había dicho, esta es la última clase correspondientes a la unidad número 4. A partir de la próxima semana ya estamos en la unidad número 5 y ustedes pudieron haber observado que en la unidad número 5 ya se encuentran cargados ya los materiales de apoyo correspondientes, la materia como tal, ya se encuentran con los temas respectivos justamente para estas 4 semanas que nos restan. Así es que a seguir poniéndole empeño y dedicación en todas las actividades que se van desarrollando y que se encuentran planificadas en su aula virtual. Continuamos con el desarrollo del tema y vamos a hablar justamente sobre los efectos de la industria petrolera sobre el suelo. La industria petrolera es una de las peores que existe, lamentablemente. Todo lo que nosotros tenemos, prendas de vestir, zapatos, el asfalto en las carreteras, en nuestras calles y todas esas situaciones, obviamente proviene del petróleo. Pero el petróleo es uno de los más altos contaminantes que existen en todas sus formas. Contamina el agua, contamina el suelo, contamina el aire. Prácticamente es uno de los elementos más nocivos que existe sobre la naturaleza. Desde el descubrimiento de los pozos petroleros, en la actualidad, obviamente, estas actividades han generado una serie de transformaciones en relación al relieve de los suelos y obviamente esto ha generado una contaminación y una destrucción integral de la naturaleza. El petróleo es un líquido oleoso, eso quiere decir es un líquido aceitoso, de origen natural compuesto por sustancias orgánicas. Se utiliza como materia prima para los combustibles, los plásticos, las pinturas y los textiles.
se encuentran en grandes cantidades bajo la superficie terrestre, motivo por el cual se ha desplegado toda una tecnología para su extracción. El problema radica en que causa diferentes efectos sobre la composición y el relieve de nuestros suelos. Esa es una de las características más determinantes en las cuales se va desarrollando y obviamente genera este impacto negativo sobre el suelo, sobre el agua, sobre el aire y obviamente genera un trastorno, una alteración en relación a todos los ecosistemas y también al medio ambiente. Lamentablemente, la economía gira alrededor del petróleo. Si no tenemos petróleo, no tenemos gasolina para nuestros vehículos, no existen neumáticos para nuestros vehículos, no tenemos prendas de vestir. Determinadas prendas de vestir tienen la composición, obviamente tienen una composición en función del petróleo. Y una serie de cosas más que nosotros obviamente son derivados, incluso determinados borradores que tenemos dentro de los útiles escolares también son fabricados. Hay una infinidad de objetos, obviamente, que son derivados del petróleo. En nuestra siguiente etapa de clases, justamente vamos a hablar un poco más acerca del suelo, vamos a ver su composición y vamos a ver dentro de estas características, vamos a analizar qué es el suelo. El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, resultado de la desintegración de las rocas y la acumulación de materia orgánica a lo largo del tiempo. Su formación es un proceso lento y complejo que depende de factores como el clima, el relieve, los organismos vivos, el material de origen y el paso del tiempo. Desde el punto de vista físico, el suelo está formado por partículas de diverso tamaño de arena, limo y arcilla, así como agua, aire y materia orgánica en distintos estados de descomposición. Esta combinación determina su textura, permeabilidad, capacidad de retención de agua y también la fertilidad. Los suelos se organizan en horizontes, como les habíamos dicho, o capas, que reflejan los procesos de formación y transformación a que se les da origen. El suelo es fundamental para la vida del planeta, ya que actúa como soporte para la vegetación, permite la producción agrícola, interviene en los ciclos biogeoquímicos, almacena y filtra el agua, alberga una gran diversidad de organismos y contribuye al equilibrio del clima mediante la captura del carbono. Son las funciones principales del suelo. ¿Cómo está compuesto el suelo? Es importante saber e identificar cómo está compuesto el suelo. El suelo se compone de cuatro elementos principales que se combinan de diferentes maneras según el tipo de que se trate y las condiciones del ambiente. Una de las principales características o de los principales compuestos es los minerales. Representan la mayor parte del suelo y se originan a partir de la descomposición de las rocas. Están formados por partículas de distintos tamaños, tales como arena gruesa, limo mediano y arcilla fina. La proporción entre estos componentes determina la textura del suelo, que influye en su capacidad para absorber agua y también nutrientes. En relación a materia orgánica, corresponde a restos de plantas, animales y microorganismos en distintos grados de descomposición, aunque representan solo entre el 2% y el 10% del suelo, aporta la fertilidad y los nutrientes más importantes para el crecimiento de las plantas. El agua ocupa los poros del suelo y es esencial para el crecimiento de la vegetación. La cantidad de agua disponible depende de la permeabilidad del suelo y de las precipitaciones que existan en determinados sectores. El aire ocupa los poros del suelo cuando no están llenos de agua. Es fundamental para la respiración de las raíces y de organismos como lombrices, hongos y también bacterias. Estos son los componentes en los cuales está integrado el suelo. En cuanto a las características del suelo, vamos a ver cuáles son las características más importantes del suelo. Las principales características del suelo son, en primer lugar, se originan por la descomposición de rocas y la acumulación de materia orgánica a lo largo de todo el tiempo. Están formados por minerales, materia orgánica, agua y aire, en proporciones variables según el tipo de suelo y las condiciones del ambiente. Su textura depende de la proporción de arena, limo y arcilla. Esto afecta su capacidad para retener el agua y también los nutrientes. Se organizan en capas superpuestas denominadas horizontes. Su fertilidad depende del contenido de nutrientes y de materia orgánica.
Existen suelos arenosos, arcillosos, humíferos, calizos y pedregosos, con propiedades físicas y químicas totalmente distintas unos de otros. ¿Cómo se forma el suelo? Vamos a ver en esta última etapa y en estos últimos minutos de nuestra clase. La formación del suelo es un proceso natural que ocurre a lo largo de miles de años. Comienza con la desintegración de las rocas debido a la acción del clima, los cambios de temperatura, el viento, el agua y el hielo. Este proceso, conocido como meteorización, fragmenta lentamente las rocas hasta convertirlas en partículas muy pequeñas. A medida que estas partículas se acumulan, la vegetación y los organismos como bacterias, hongos, lombrices e insectos suman materia orgánica al descomponerse. Esta materia orgánica se mezcla con los minerales de origen rocoso y aportan fertilidad, lo que permite el crecimiento de plantas y árboles de diversos tamaños. El paso del tiempo favorece que todos estos factores actúen en conjunto y conformen lentamente los distintos tipos de suelo, cada uno con características específicas según el lugar en el que se haya desarrollado. Por esta razón existen muchos tipos de suelos que varían según las condiciones ambientales, la biodiversidad presente y la historia geológica de cada región. En cuanto a los tipos de suelos, vamos a ver qué tipos de suelos nomás existen. Existen diversos tipos de suelos, cada uno fruto de procesos de formación. Distintos suelen clasificarse de acuerdo con dos criterios. Primero, según su estructura y también según sus características físicas. Según su estructura, el suelo puede ser un suelo arenoso, también tienen poca capacidad para retener el agua, son escasos en materia orgánica y por lo tanto poco fértiles. El suelo calizo, en ellos abundan los minerales calcáreos y las sales, lo que les confiere dureza, rigidez y color blanquecino. Los suelos humíferos, en ellos abunda la materia orgánica en descomposición, son la tierra negra muy fértil y retiene muy bien el agua. Los suelos arcillosos están compuestos por granos finos que retienen muy bien el agua, por lo que suelen inundarse con facilidad. En cuanto a los suelos pedregosos, están compuestos por rocas de distintos tamaños, son muy porosos y tienen muy poca agua. Y según sus características físicas, vamos a ver cuáles son. Tenemos los alfisoles, son suelos arcillosos ricos en hierro, son fértiles y también productivos. Los andisoles son suelos en los que predominan la ceniza volcánica. Los aridisoles son suelos que se desarrollan en zonas secas con muy poca presencia de humedad. Los dentisoles son suelos poco desarrollados con presencia rocosa. Los gelisoles son suelos que se encuentran en regiones muy frías y suelen estar cubiertos de nieve y hielo casi todo el año. Los histosoles son suelos con poca presencia orgánica y de color oscuro, casi negro. Los septisoles son suelos poco desarrollados que se encuentran en regiones húmedas, suelen albergar bosques. Los motisoles son suelos húmedos, fértiles y oscuros, predominan en áreas de praderas. Los oxisoles son suelos ricos en óxido de hierro, de color rojizo, típicos de las zonas tropicales y subtropicales. Son pobres para la actividad agrícola. Los vertisoles son suelos con gran proporción de arcilla, se encuentran en climas áridos y también en semiáridos. Estos son los diferentes tipos de suelos que existen según la característica física y los que hemos visto según la característica estructural de los suelos. Estos son los temas que nosotros hemos ido analizando para que también tengamos un poco de conocimiento cómo están constituidos nuestros suelos, cuáles son las características principales del suelo donde nos desarrollamos y de acuerdo a la altitud, de acuerdo a la temperatura, humedad, obviamente cada uno de ellos tiene una composición diferente. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de esta cuarta unidad. Con la cuarta clase hemos llegado a la parte final. Una vez más les invito a seguir estudiando, a seguir repasando, pues, y ustedes en plataforma, ustedes ya pueden ver en la parte final de la unidad número 4, ustedes pueden observar ya las fechas de los exámenes que se aproximan del fin de esta unidad. Así que, señores y señores, a seguir repasando, a seguir estudiando.
y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana, que pasen súper bien, muy bendecidos en todas las actividades que vayan a desarrollar y Dios mediante nos estaremos viendo hasta la próxima semana en la próxima clase. Señores y señores, una feliz noche. Muchas Gracias, gracias, licenciado. licenciado. Que sea hasta mañana.